Pasamos a Money Oak y tenemos con nosotros a Marta Callejo. Marta se ha duplicado, son dos. Ok, pues estupendo. Pues si conseguimos hacerlo en 10 minutos, sí, estaremos muy agradecidos. Sí, Tenéis de todo. Sois una empresa de consultoría internacional especializada en gestión de incentivos fiscales. Sí. ¿Hay alguna otra empresa dentro del clúster que hace cosas así? En el fondo, es curioso, pero les llamamos fondos de inversión. Sé que no es un fondo de inversión, pero lo hacemos así porque la gente entiende que al final, Francisco, por ejemplo, has analizado varias y lo que tienes es que buscar dinero. Y lo puedes buscar sin diluirte, porque no te diluyes. Y eso es una de las partes interesantes que vais a contar, ¿no? Eso es. Vale, justo. gracias. Entonces, bueno, vamos a intentar ser breves, no entrar mucho en el detalle y ya en el networking, si alguien tiene más interés, pues entramos más en detalle. Nosotros somos pues una consultora con matriz belga, con presencia en diferentes países de la Unión Europea y principalmente estamos presentes en aquellos países donde se aplica el incentivo fiscal IP Box Patent Box. Recientemente nos hemos incorporado a un grupo más grande, EPSA Consulting, y bueno, pues entrando ya en algunos de nuestros clientes y qué es lo que hacemos en Money Oak, acompañamos a las empresas a gestionar los incentivos fiscales a la I+D+I en toda la fase de un desarrollo de un proyecto, del desarrollo de un proyecto de I+D+I, ¿no? Viendo en cada momento en el que se encuentra ese proyecto cuál es el incentivo que puede aplicarse. Entonces, ahí pues distinguimos varios incentivos en función del momento en el que se encuentre la empresa, en la parte del desarrollo del proyecto, las deducciones, bonificaciones, en la parte ya en la que el proyecto se materializa en un activo intangible elegible que permite a la compañía que lo ha desarrollado y que lo comercializa aplicarse una exención del 60% de la base imponible, ¿no? Que es el denominado IP Box Patent Box, ¿no? Cuando el proyecto de desarrollo se materializa en una patente, en un software avanzado, en una serie de intangibles que establece la ley del impuesto. Pero en concreto hoy vamos a hablar del incentivo en la fase de desarrollo de la deducción por I+D+I y que la ley permite, bueno, pues aplicar de manera directa y reducir nuestra cuota del impuesto sobre sociedades en un 12 o en un 42%, depende de cómo se califique el proyecto que he estado desarrollando, ¿no? En un determinado periodo impositivo, si es I+D 42 y si es IT del 12%, y minorar mi cuota del impuesto. Pero ¿qué ocurre con aquellas empresas que están en una fase muy inicial o que no van a pagar impuestos sobre sociedades o que tienen una bolsa de deducción muy grande? Bueno, pues que pueden aprovecharse del incentivo que venimos a hablar hoy, bueno, del instrumento que venimos a hablar hoy, mejor dicho, que es el tax list. El tax list que nos permite, y ahora mi compañera María José entrará más en detalle, pues permite poner en contacto empresas que están en esa fase inicial, ¿no? Que han invertido mucho dinero en proyectos de I+D+I y que no van a poder reducir la cuota del impuesto porque no tienen impuesto a pagar, y que aquellas empresas o personas físicas que pagan mucho impuesto sobre sociedades o mucho IRPF, pues puedan adquirir esos créditos fiscales. De tal manera, bueno, pues que a través de la agrupación de interés económico, que es una entidad transparente a efectos fiscales, podamos vender estos créditos. Y ya le dejo paso a María José para que entre un poco más en detalle. Hola. Bueno, pues sigo con lo que estaba comentando mi compañera Marta. Bueno, al final lo que se persigue con este instrumento es que dos partes que en un principio parece que no unir, ¿no? Dos partes con intereses diferentes. Por un lado tenemos el investigador, que lo que necesita es inversión y caja, ¿no? En un momento determinado, junto con un inversor que lo que está buscando es disminuir su pago de impuesto, ¿vale? Entonces, con esta operación lo que nos permite es hacer la venta de una deducción de I+D que el investigador no puede aplicarse porque no tiene... O sea, no puede beneficiarse, ¿no? de ese beneficio, traspasándolo directamente al inversor. ¿Y qué es lo que van a realmente a obtener o qué beneficios es que van a obtener realmente? Bueno, pues el investigador al final lo que va a poder es recibir, ¿no? Casi como un 35% de su inversión. Es decir, si el proyecto de I+D tiene un gasto, vamos a suponer, de 1 millón de euros, estamos hablando que ese gasto lo va a hacer sí o sí porque él quiere desarrollar su producto para que su empresa tenga ese core, ¿no? ese producto. Pues al final lo que va a recibir es 350.000 euros en cash.
¿de acuerdo? O sea, es como una ayuda a esa inversión. Estamos hablando de un 35% de inversión siempre y cuando el proyecto sea calificado de I+D. Por otra parte, el inversor, ¿qué ventaja va a recibir? Bueno, cuando hablamos de inversor, hablamos de dos figuras, ya sea una empresa que tenga que tenga que pagar, tenga muchos beneficios y lo que supone un pago de impuestos de sociedades alto, o bien una persona física que tenga actividades económicas, o sea, que realice algún tipo de actividad económica. Entonces, este inversor, ¿qué es lo que va a recibir? Bueno, pues lo que va a recibir va a ser que de cada 1.000.000 de euros, vamos a suponer, o de cada 100.000 euros que vaya a invertir, él lo que va a recibir es un 20% más, es decir, 120.000, en crédito fiscal, ¿vale? Crédito fiscal tanto como deducción de I+D como BINs negativas, que se puede aplicar en su impuesto de sociedades. Entonces, bueno, entendemos que al final esto es un instrumento ventajoso, está totalmente regulado, está totalmente reglado por Hacienda, hay distintas consultas vinculantes, o sea, no hay riesgo, ¿de acuerdo? Y bueno, al final es obtener, ¿no?, un beneficio por las dos partes, ¿no? Una manera un poco de ayudar a la financiación de proyectos de I+D. Y bueno, esto es todo. Fíjate, porque es que estáis entre el inversor y el generador de I+D+I. Exacto, nosotros... Y habéis hecho bien en explicar las dos cosas, porque entiendo que hablabais de personas físicas, pero una gran corporación puede hacerlo perfectamente, ¿no? Totalmente. Y tenéis clientes, grandes corporaciones Sí. de salud. Sí, tenemos la parte del investigador que desarrolla el proyecto y al investigador además le ayudamos a encontrar ese inversor. Okay. O sea, nosotros sí que hacemos tanto la parte de la calificación del proyecto como la puesta en contacto de estas dos figuras para que... Luego hay otra cuestión que, como os he dicho que fuerais breve, pero lo habéis hecho también, hay un tema de tiempos. ¿Queréis hablar un poco de los tiempos? Sí, si queréis hablar. Porque creo que es importante. Es muy importante porque existe la ley del impuesto sobre sociedades, la posibilidad de monetizar esta deducción, ¿no? Que el Estado te pague esa deducción, pero además de que el Estado se quedaría con un 20% de la deducción, si estamos hablando del periodo 2024, hasta primer trimestre del 27, el Estado no lo devolvería, ese 80% de la deducción. Si hablamos de la monetización privada, ¿no?, de la figura del tax lease, aquí en un proyecto que se está desarrollando en el 24, el investigador ya obtendría parte de los 350.000 que ponía María José en el ejemplo, ¿sí? Durante el primer trimestre, como un 30% durante el primer trimestre del 2025, ¿vale? De tal manera que en el primer semestre del 25 ya habría recibido el total de esos 350.000. O sea que en este caso ni tenemos la quita del 20% y el periodo en el que se obtiene pues esa rentabilidad es mucho... Muy bien explicado, muy rápidamente. Es muy interesante. Yo creo que aquí se dan las dos circunstancias, las dos personas.